Muy bien, muy buenas tardes para todos. Continuamos en nuestra conferencia. Vamos a esperar un momentito, que hay algunas personas que están todavía circulando para que alcancen sus asientos y podamos todos en orden compartir la palabra del Señor. Aló, sonido, muy bien. Muy bien, vamos a tener una tercera sesión donde vamos a continuar examinando la relación que existe entre el poder del Evangelio y el alma abatida. Ya hemos visto en 2 sesiones anteriores, en una primera sesión vimos una base, cómo debemos tener una mente preparada para la aflicción. En el Salmo 3 vimos cómo esto implica tener anticipación, muchas serán nuestras aflicciones. Implica tener autopredicación, que es la actividad básica que debemos cultivar como un hábito, predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, y como consecuencia de esa práctica vamos a llegar a tener victoria, una mente saturada de victoria, la seguridad de la victoria en nuestras aflicciones. El poder del Evangelio nos garantiza el poder llegar a experimentar la paz que sobrepasa el entendimiento humano, la cual el Nuevo Testamento nos habla tan claro y que es tan extraña en nuestras vidas. Algo no hemos hecho, puesto que no estamos teniendo con frecuencia esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Algo nos falta y estamos seguros que lo que nos falta es conocer verdaderamente el poder del Evangelio y predicárnoslo a nosotros mismos. En una segunda sesión vimos un ejemplo de cómo las Escrituras nos muestran las herramientas que Dios ha dado a nuestra alma para que logremos tener esa paz. Vimos cómo a partir del profeta Isaías, vemos cómo el Señor a través del profeta Isaías dio al pueblo de Israel que iba a ir a la cautividad, a ese remanente que iba a ir a la cautividad y que iba a ser salvo, herramientas de todo tipo, toda clase de promesas de seguridad para que el pueblo de Israel pudiera atravesar la cautividad, tener paz y tener victoria sobre su miedo, sobre su temor, sobre su aflicción. Y tomamos un ejemplo de esas muchas cosas que el profeta Isaías le dio al pueblo de Israel. Tomamos el atributo olvidado del Dios cargador. Y vimos cómo ese solo pasaje es suficiente para que predicado adecuadamente en nuestra alma, para que entendido en nuestra alma, asimilado en nuestra alma, disipe el temor y nosotros podamos tener una experiencia de paz aún en la mayor dificultad. Lo que vamos a hacer en esta tercera sesión es continuar en el profeta Isaías observando otro de esos recursos que el profeta Isaías dio al pueblo del remanente. Ya dijimos que él les dio promesas, las promesas de ayuda en medio de la aflicción, promesas que nosotros debemos memorizar y autopredicarnos. Ya vimos que Él les dio la seguridad absoluta de la destrucción de sus enemigos. Y esto era muy importante para ellos, saber que sus enemigos, sus cautivadores, sus opresores iban a ser destruidos por Dios. Y eso también es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que estar seguros que al final todo el mal, todos los malos, todos los impíos van a ser destruidos. Eso es algo muy importante que nosotros debemos mantener constantemente en nuestra predicación, que al final el mal va a ser eliminado y nuestros opresores van a ser destruidos. También vimos que el profeta Isaías les dice al pueblo que recuerden las cosas que hice por ustedes en el pasado. Esto hace parte de ese ejercicio de la mente de autopredicarnos. Si bien nosotros básicamente debemos autopredicarnos la Escritura, también es muy bueno cuando tú estás en un momento de mucha dificultad, recordar la forma como durante toda tu vida el Señor te ha sostenido.
recordar la forma como Él te ha librado en el pasado. Si Él te ha librado en el pasado, te librará también ahora. Si Él te ha salvado de en medio de una tormenta, te ha librado de morir en el mar en tempestad y ahora estás de nuevo en una tormenta, en un mar en tempestad, recordar cómo te ha salvado en el pasado, eso hace parte de este ejercicio de usar la palabra de Dios y los hechos de Dios para que nuestra mente alcance a tener seguridad en medio de la prueba. Lo mismo, la seguridad absoluta de los decretos infalibles de nuestro Dios, que no estamos en un mundo dominado por la casualidad, sino que este mundo corresponde, reacciona, se mueve. Lo que sucede en la historia es parte del decreto de Dios, que las cosas sucederán tal como Él las ha planeado. Pero de todas esas cosas, de todas esas herramientas que el profeta Isaías da al remanente para que puedan tener un cautiverio victorioso, soportarlo y terminarlo, hay algo muy importante que es el segundo elemento que quisiera traer en esta tarde. Y es que es algo extraño que llama la atención, llama mucho la atención cuando uno lee al profeta Isaías. Y es que el profeta Isaías anuncia el cautiverio. Ellos todavía no están en el cautiverio, es mucho antes del cautiverio. Es al profeta Jeremías, al final, que le toca el cautiverio, y al profeta Ezequiel y al profeta Daniel, que son profetas dentro del cautiverio. Pero Isaías es antes del cautiverio. Y todo el contenido de su profecía, en todo el contenido de su profecía hay algo que llama muchísimo la atención, y es que el profeta Isaías, o más bien Dios a través del profeta Isaías, le da la orden a los que van a ser cautivos, que salgan de la cautividad antes de entrar. Voy a repetirlo. Él da la orden a los cautivos que salgan de la cautividad antes de entrar. Y eso tiene un significado muy particular en lo que estamos hablando hoy en cuanto a el poder del Evangelio y la victoria sobre la ansiedad. Abran conmigo entonces sus Biblias en el profeta Isaías, en el capítulo 48. Capítulo 48 de Isaías, y vamos a leer los versos 20 al 22. Isaías 48, 20 al 22. Dice, hermanos, esto es palabra de Dios. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Vamos a orar al Espíritu Santo para que nos dé iluminación sobre este extraordinario pasaje. Espíritu Santo, gracias por la palabra revelada. Sabemos que toda ella es tan rica, tan poderosa y tan necesaria para nosotros, y que todo lo que tú nos has dado ahí es tan útil para nuestra vida. Hoy queremos pedirte que nos prepares para vivir cualquier experiencia difícil que tú nos des, como la vivieron estos israelitas al entrar en un cautiverio de 70 años, y tú nos des la gracia para vivir esas experiencias en el poder del Evangelio. Y que en estas palabras del profeta evangélico nosotros podamos encontrar una herramienta más, un estímulo más, una fortaleza más para ser esos cristianos que realmente sabemos usar este magnífico poder. Ayúdanos a entender por qué debemos estar pensando con frecuencia en la puerta de salida. No solamente de que hemos entrado y que vivimos en un mundo malo, sino que muy pronto vamos a salir de él. Y te pedimos que nos des esta gracia en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Entonces, el contexto general del pasaje es el contexto del profeta Isaías, ese anuncio de la llegada del cautiverio, y con todos esos elementos preparatorios para que los israelitas que iban a ser salvados, el remanente escogido, alcance
soporte ese cautiverio con victoria. Y esta herramienta particular es muy especial. Él les da la puerta de salida antes de la entrada al cautiverio. Les pide que piensen en la puerta de salida antes de cruzar la puerta de entrada. Entonces el cautiverio es seguro para el pueblo de Israel, es decir, la puerta de entrada al cautiverio es segura. Un remanente escogido va a cruzar esa puerta, pero ese remanente escogido puede tener la seguridad de que va a ser sacado de Babilonia con toda seguridad, y por eso al cruzar la puerta de entrada debe estar pensando en la puerta de salida, porque antes de llevarlos al cautiverio el Señor les ha prometido que saldrán del cautiverio. Y eso será posible por la obra del Mesías. Ustedes pueden ver en el libro del profeta Isaías cómo el gran protagonista de esa gran obra de redención es el Mesías, que se presenta como el siervo de Jehová, el ungido de Jehová, que en tantos pasajes del profeta Isaías ejecuta esta gran obra de redención. Y nosotros sabemos que ese Mesías no es otro sino el Cristo, el Mesías. Y por eso, entendiendo el tema de nuestro pasaje en su contexto y sabiendo nosotros que ese Mesías que les sacaría del cautiverio verdaderamente es Cristo, le he puesto a este mensaje por título, de una vez un título ya aplicativo al pasaje, le he puesto Cristo, la puerta de salida. Cristo, la puerta de salida. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar en Cristo como la puerta de entrada. Él mismo dice, yo soy la puerta. Y cuando nosotros pensamos en Cristo, yo soy la puerta, estamos pensando en la puerta de entrada. Pero hoy veremos que Él también es la puerta de salida. Cristo es la puerta de salida. Él está con nosotros al momento de entrar y Él es esa puerta que debemos anhelar cruzar al salir del cautiverio, sea cual sea el cautiverio que Dios quiera para nosotros. En el caso de los israelitas era un cautiverio físico. Ellos iban a estar en la nación de Babilonia, en los caldeos, por 70 años, y ellos saldrían de allí con toda seguridad. Y antes de cruzar la puerta de entrada, ya tenían en su mente, en su corazón, Dios les había dado la puerta de salida. Para nosotros será ver a Cristo no solamente como la puerta de entrada al reino de Dios, sino la puerta de salida del cautiverio babilónico. Y vamos a ver en este pasaje 4 cosas. Lo primero que veremos es la orden de salida. Cristo, la puerta de salida. En primer lugar, la orden de salida. La orden es salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. En segundo lugar, veremos la seguridad de la salida. La seguridad de la salida. El texto dice, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo hasta lo postrero de la tierra y decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. La salida es segura, la redención es segura. Entonces, en segundo lugar, la seguridad de la salida. Y en tercer lugar, veremos la protección antes de la salida. La protección antes de la salida en el versículo 21. Dice el texto, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Hubo protección durante todo el cautiverio, hubo protección hasta que cruzaron la puerta de salida. Así que en tercer lugar, la protección antes de la salida. Y en último lugar veremos la condenación para el que no busca la salida. La condenación para el que no busca la salida. El final del pasaje es un poco extraño. Es un contraste entre los del remanente que entran al cautiverio con fe, que van a utilizar estas promesas, que van a estar seguros de la puerta de salida, y los que no. Al final vemos el grupo contrario, es la parte negativa. Dice, no hay paz para los malos. Para los que no son del remanente no hay paz, así que lo que veremos en cuarto lugar es la condenación para el que no busca la salida. La condenación para el que no busca la salida. 4 cosas pues, la orden de salida, la seguridad de la salida, la protección antes de la salida y la condenación para el que no busca la salida.
Comencemos analizando la orden de salida en el verso 20. El versículo comienza diciéndole, repito, a un grupo de judíos que aún no han entrado en cautiverio. Comienza diciéndoles, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Y esta misma expresión se repite en el capítulo 52, versículo 11. Y es una expresión que luego van a utilizar los apóstoles en el Nuevo Testamento. En 52, 11 y 12 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ellos, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Y esto es como una especie de comparación con la forma como salieron de Egipto. Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. El texto realmente afirma la absoluta seguridad de que este pueblo que va a entrar en el cautiverio saldrá del cautiverio y le pide, esto es algo como paradójico, que entre saliendo. Que entre al cautiverio con un espíritu de salir de él. Por eso dice, apartaos, apartaos. Ellos van a entrar, pero su espíritu no es vivir ahí, no es estar ahí, no es hacerse como ellos, sino anhelar el día, que llegue el día en que se cumpla por fin, saldremos de aquí. Eso es lo que está diciendo aquí. Y aquí debemos ver tres cosas en esta primera sección de la orden de salida. Debemos de ver el tiempo en que se da la orden de salida. Ya lo he repetido varias veces, es antes de la entrada. Pero ¿esto qué significa? ¿Qué significa que ellos tengan una orden de salida antes de la entrada? Lo que indica es que todo esto hace parte del plan de Dios. De que todo esto es parte de un decreto, que Dios está en un control soberano. Como Él dijo en Isaías 46, yo anuncio el fin desde el principio. Esto es mi plan para ustedes, pueblo mío. Y después les dice a través del profeta Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si su mente entra al cautiverio saturada con ese pensamiento, es un corazón que va a atravesar el cautiverio con la capacidad de soportarlo. Eso es lo que quiere hacer el profeta, saturar el corazón de ellos con la capacidad de soportar el cautiverio a partir de las promesas de Dios, de las cuales para nosotros la más importante es el Evangelio. Nuestro Dios no es que ve lo que anticipadamente les va a suceder en el cautiverio y dicen, tranquilos, yo los voy a proteger allí, yo los voy a proteger allá. No, yo lo he decretado todo está en mi mano. Ustedes pueden estar tranquilos en mi mano. Yo les doy la orden de salir antes de entrar porque yo controlo todo. Este es mi decreto. Ustedes van a ir allí para ser purificados. Van a ser castigados por su pecado de idolatría, pero yo voy a hacer de ustedes un pueblo nuevo. Este es mi plan. Por eso ustedes saldrán de ahí. Hermanos, es absolutamente necesario para entender y vivir el poder del Evangelio, ligarlo con un Dios soberano. Si no tenemos la seguridad del decreto y control soberano de Dios sobre todas las cosas, no podrá tener poder el Evangelio en nuestro corazón. Y este hecho de que Él da la orden de salida antes de la entrada, enseña exactamente eso. Enseña a un Dios que controla todo, que ha predestinado todo lo que ha de suceder y lo ha hecho en nuestro favor, en favor de su pueblo. Entraremos a un cautiverio, pero eso es parte de su plan. Y ese cautiverio tiene una puerta de salida. Entonces, primero, el tiempo en que se da la orden. Pero en segundo lugar, el tiempo de obedecer la orden. Ellos apenas estaban entrando al cautiverio, digámoslo así, cuando sucedió la invasión de Nabucodonosor. Ellos estaban entrando en cautiverio. Y digamos que alguno recuerda estas palabras de Isaías y diría, pero ¿cómo es posible que el profeta nos haya dicho que salgamos si apenas estamos entrando? Ellos más adelante sabrían por el profeta Jeremías que la orden de salida era a los 70 años. Cuando el Dios soberano que controla todo levantara a Ciro. Y cuando ellos en Babilonia escucharan del rey persa Ciro, ¿qué pasaba con su esperanza? Ellos nunca habían oído, porque
Supongan que pues no había tanta comunicación como ahora y no se sabía quién era el rey de una provincia, quién era el rey de la otra, pero de pronto están los cautivos en Babilonia y se levanta un rumor que hay un rey poderoso en Persia cuyo nombre es Ciro. ¿Usted se imagina el corazón de aquellos que oyeron al profeta Isaías al oír la palabra Ciro? ¿Qué sucederá? La orden de salida. Llegó el tiempo de salir. Es el día de nuestro rescate. ¿Ven cómo funciona esto? Las palabras del Señor activan nuestra fe. Por eso tenemos que tenerlas siempre en el corazón y recordárnoslas y repetírnoslas. Ellas son preciosas. Las palabras del Señor son preciosas. Y aún el nombre de un rey pagano sonará como una hermosísima melodía. La palabra Ciro significaría libertad, volver a Jehová, volver al templo, volver a Jerusalén. Eso es fe, hermanos, así funciona la fe, así se activa la fe. Por eso Dios da la orden de salir antes de entrar. Y ya ustedes están pensando, ya ustedes están comparando esto con sus vidas, hermanos. También nosotros vamos a salir. También nosotros vamos a salir. Y la orden de salida está dada. Y el tiempo de salida está dado. Y cuando esté cerca, en vez de estar tristes, derrotados, pensando en todo lo mal que nos ha ido, vamos a estar gozosos gritando, como espero mostrarles en mi última conferencia, en el Salmo 126. Cuando Jehová quitare nuestra cautividad, seremos como los que sueñan, estaremos alegres, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Por eso la orden de salida es importante. Nosotros estamos en un tiempo, entre comillas, de cautiverio. Pero ese cautiverio tiene una orden de salida. Ahora, vimos el tiempo en que se da la orden, el tiempo de obedecer la orden, pero aquí también es necesario examinar la forma de ejecutar la orden. Esto es algo extraño, porque el que entraba a la cautividad debía entrar con el espíritu del que sale. El que entra a la cautividad debe entrar y vivir la cautividad como el espíritu del que sale. Y aquí es donde uno piensa en personas como Daniel. ¿Cómo entró Daniel a la cautividad? Él entró con un espíritu de curiosear, de entrar a Babilonia y mirar su grandeza, su poder y curiosidad por la grandeza de este imperio que ahora nos ha conquistado. No, Daniel no entró a la cautividad con ese espíritu. Él entró con un espíritu de salida, con un espíritu de no contaminarse. Así que el que entra saliendo, entra con un espíritu de salida. ¿Cuál era el deseo de ellos al pisar la tierra de Babilonia? Regresar a Jerusalén. Ese es el espíritu de salida, regresar a Jerusalén. Y para regresar a Jerusalén ellos querían, debido a que Dios los había castigado por su idolatría, el mayor anhelo de aquel que tiene un espíritu de salida es la purificación, es purificarse. Por eso el texto dice, apartaos, en el 52:11 dice, apartaos, apartaos, no toquéis cosa inmunda. Y eso es exactamente lo que vemos en Daniel. Daniel entró al cautiverio con un espíritu de salida. Y así debían ser todos aquellos hombres de fe y mujeres de fe que entraron en aquel cautiverio. Entraron con un deseo creciente de salir. Así que la forma de ejecutar la orden de salida era desde el mismo momento de la entrada. Para que cuando sonara la trompeta el nombre de Ciro viniera a escena y la orden de regresar fuera dada, todos estuvieran listos y deseosos para partir. Pero ¿saben qué? Muchos no regresaron. Muchos no regresaron. Muchos fueron babilonizados. Muchos perecieron en Babilonia con el juicio de Babilonia. Solo los que tuvieron este espíritu de honrar al Señor y de ser fieles, que creyeron en las promesas del Señor, en el evangelio del Señor, ellos salieron y regresaron a su ciudad. Entonces aquí vemos la orden de salida y podemos ver el tiempo en que se dio la orden. Pudimos ver la forma, el tiempo de obedecer, el tiempo de obedecer la orden y la forma de obedecer la orden de salida, aún antes de que se diera la orden de regresar a Jerusalén. Esto es lo que tiene que ver con la orden de salida. Pero el texto, además de decir salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, habla del evangelio.
Dice, dad nuevas de esto. ¿De qué? De la redención de Israel, con voz de alegría. Hermanos, ¿qué es una buena nueva de alegría? Es el evangelio. Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra y decid que redimió Jehová a Jacob su siervo. Ese es el evangelio, la redención. Entonces, en segundo lugar, vemos esa seguridad de la salida. La seguridad de la salida. ¿Y por qué hablamos de seguridad? Porque allí en el verso 20 dice, dad buenas nuevas de que Jehová redimió a Jacob cuando todavía no lo había redimido. Es decir, que el profeta Isaías les ha dado el evangelio por anticipado. Por eso es que a Isaías le llaman el profeta evangélico. Porque les ha dado el evangelio por anticipado. Es absolutamente seguro que Jehová redimiría a Jacob. Tan seguro que él da como si fuera una noticia en el pasado. Eso es seguridad. ¿Qué es lo que debe tener para nosotros el evangelio? Esa seguridad. Nosotros, hermanos, debemos estar totalmente seguros que lo que el Señor ha dicho en su palabra se cumplirá. De hecho, eso es fe. Fe es creer que lo que Dios ha dicho se cumplirá simplemente porque Dios lo ha dicho. Eso es fe. Y por eso es que los profetas y los apóstoles dan todas las buenas nuevas del evangelio en pasado, aunque aún no han ocurrido. ¿Ustedes recuerdan al apóstol Pablo en Romanos 8, 29 y 30? A los que antes conoció, los predestinó, los justificó, los glorificó. ¿Estaba alguno glorificado, incluido el mismo apóstol Pablo, cuando él dijo esas palabras? No. ¿Por qué las da en pasado? Porque son la absoluta seguridad de que las buenas nuevas del Señor se cumplirán. Y eso es seguridad. Así que el remanente podía tener algo que podíamos llamar la alegría anticipada del evangelio. Estos judíos podían tener la alegría anticipada del evangelio, y por eso el remanente judío debía ir por Babilonia con mucha tristeza, y ellos lo dicen en los salmos, que los babilonios les pedían que cantaran canciones de Sión, y ellos colgaban sus arpas y no cantaban. Por un lado estaban muy tristes, pero por otro lado el remanente debía ir caminando por el sufrimiento con el gozo de la salida, con la seguridad de que iban a salir. El evangelio, mis hermanos, es la buena nueva de que nosotros ya salimos, de que estamos saliendo y de que vamos a salir por completo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el evangelio, es la buena nueva de que ya salimos, de que estamos saliendo y de que vamos a salir por completo. Así que esos cautivos debían ir por la cautividad con mucha tristeza por estar lejos de Sión, lejos de Jehová, lejos del templo, y eso les da sufrimiento, pero con el gozo de la salida. Ellos iban a salir. Y hermanos, esto que vemos aquí en estos judíos de esta época, debemos pensar en nosotros al pensar en ellos. Ellos tenían unas noticias incompletas. Y aún así, el Señor dice allí que les prediquen la alegría. Dice, dan nuevas de esto con voz de alegría. Y tenían solamente la mitad de las buenas noticias. Nosotros tenemos todo el evangelio completo. Así que no se justifica que un cristiano no tenga alegría. El cristiano debe ser un hombre alegre, una mujer alegre. Un hombre que disfruta con pasión las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por él. Y que si bien el mundo en que vivimos es como un cautiverio, el mundo en que vivimos es Babilonia. El rey de este mundo es el rey de Babilonia y nosotros estamos en esa Babilonia, pero nosotros no somos de Babilonia. Nosotros tenemos una buena nueva. Nosotros estamos aquí como cautivos, pero tenemos una orden de salir, una promesa de salir, y ya estamos saliendo. Y eso es lo que va a producir en nosotros la capacidad de vencer cualquier aflicción. Así que en este segundo punto de la seguridad, podemos estar seguros de esa seguridad de la orden de salida por la alegría anticipada del evangelio para estos judíos. Pero también porque el Señor ordena que esa alegría sea predicada hasta los confines de la tierra. Dice el texto, publicadlo
llevadlo hasta lo postrero de la tierra. En una forma literal, es probable que había otros judíos en otras partes dispersos. De hecho, por ejemplo, algunos fueron a Egipto, no todos fueron a Babilonia, otros fueron a Egipto. Así que la buena nueva de salir del cautiverio debía ser llevado hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál era la noticia que había que llevar hasta lo último de la tierra? La noticia es esta, al final del verso 20. Redimió Jehová a Jacob su siervo. La seguridad de la salida. La palabra redimió significa ser liberado de la esclavitud por el pago de un precio. ¿Y eso a qué nos lleva inmediatamente? Al evangelio que tú y yo hoy creemos. Ellos iban a ser redimidos. Jehová los iba a liberar de la esclavitud por el pago de un precio. Ellos no entendían bien estas cosas. De hecho, vemos, como decía ahora el pastor Sugel, hablando de los fariseos no entendieron absolutamente nada del evangelio de Isaías. Si hubieran entendido algo del evangelio de Isaías, quizás no hubieran caído en ese legalismo. Y hubieran esperado que el Mesías realmente los redimiera y no estuvieran buscando redimirse a sí mismos por sus propias obras. Entonces, aquí vemos claramente la buena nueva de que el Señor va a sacar a su pueblo. La orden de salida es porque Él lo va a redimir realmente por medio de su Mesías. Entonces vemos aquí la orden de salida, la seguridad de la salida y ahora veamos la protección. La protección antes de la salida. Así que el judío entraría al cautiverio con un espíritu de salida y tendría la seguridad de que iba a salir, tendría una alegría anticipada y debía de proclamarse en todas partes de que los judíos regresarían, que serían redimidos por Jehová. Pero algo muy importante para ellos y es que el cautiverio les aseguraría dificultades. Mientras ellos estaban en el cautiverio iban a tener muchas dificultades y quizás ellos estaban pensando lo que les sucedió a sus padres en Egipto. En Egipto sus padres llegaron a ser esclavos y tuvieron muchos sufrimientos. Así que ellos iban a enfrentar desafíos desconocidos cuando fueran vasallos de los babilonios. Entonces el Señor les da aquí algo más que ya mencioné. Dentro de todas esas cosas que da el profeta Isaías y es la protección. La protección durante el cautiverio o la protección antes de la salida, que es el versículo número 21. La protección antes de la salida. Entonces miren cómo dice, versículo 21. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra. Abrió la peña y corrieron las aguas. ¿Qué está haciendo él aquí? Está usando el pasado de Israel. Lo que sucedió cuando ellos salieron de Egipto y recorrieron el desierto. Está usando una figura del pasado para mostrarles lo que va a hacer con ellos durante ese cautiverio. Para ellos recorrer o vivir el cautiverio, para ellos vivir el 70 años en Babilonia, sería como recorrer un desierto. Como cuando las generaciones que salieron de Egipto recorrieron el desierto al salir. ¿Y que las generaciones que salieron de Egipto tuvieron sed? Ellos no tuvieron sed. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Cuando tú vayas al cautiverio, todos esos 70 años, yo te voy a dar de beber. Yo te voy a sostener. Entonces, lo que hizo en el pasado, usando esas imágenes del pasado, es una forma de asegurarles protección durante ese cautiverio antes de la orden de salida. Es decir, ellos van a tener toda la protección durante el cautiverio hasta el momento en que se escuche la trompeta y ellos salgan del cautiverio. Y este es un asunto muy importante para la autopredicación. Porque cuando nosotros estamos enfrentando una dificultad, lo que más nos angustia es no saber qué va a pasar a continuación. Cuando tenemos una gran dificultad, estamos turbados y ansiosos, no sabemos qué va a pasar mañana y eso nos angustia. Pero cuando nosotros conocemos el Evangelio y nos predicamos el Evangelio, aunque no sabemos qué va a pasar mañana, sabemos que el Señor nos ayudará. Y eso debe ser suficiente. Y en esa seguridad debemos tener una espera en calma de lo que va a pasar mañana y allí obtener estas aguas
que Él traerá durante todo el recorrido. No habrá un momento del recorrido durante el cautiverio en que Israel no tenga agua para beber. Dice, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Entonces la autopredicación tiene que tener no solamente este contenido que es la seguridad de la salida, sino la protección de Dios y la provisión de Dios antes de la salida. En cierto sentido es algo muy conectado con lo que vimos en la mañana del Dios cargador. Es prácticamente lo mismo dicho de otra manera. Y así es nuestro Dios. Él nos repite sus promesas de una y otra manera a fin de fortalecer nuestro débil corazón para que pueda en él brotar la fe. Entonces vimos la orden de salida, vimos también la seguridad de la salida, vimos también la forma, cómo debemos salir, la forma de obedecer la salida, la protección antes de la salida, y ahora veamos en último lugar la condenación para el que no busca la salida. En los primeros 3 puntos estamos viendo el trato de Dios con el judío del remanente, es decir, el judío que va a ser salvo, el judío creyente. Pero dentro del grupo de los judíos van a haber personas que no van a creer en el Señor, los que no son parte del remanente. Y de ellos también se ocupa el profeta de darnos una mención acerca de su destino y de su situación durante ese tiempo de cautiverio. Y nos dice el verso 22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Esta es la parte negativa del pasaje. No hay paz para los malos. Estos malos que estamos hablando acá no son otros que los judíos del remanente que no creyeron, que no eran creyentes. Al estar en el remanente, al estar en el cautiverio, algunos de los judíos iban a sobrevivir, pero ellos no iban a tener este mismo espíritu. Un espíritu que quiere salir, un espíritu que cree que Dios va a dar protección durante el cautiverio, sino que ellos van a tener otro espíritu. Probablemente el espíritu que acepta a Babilonia, el espíritu que se inserta en Babilonia, el espíritu del hombre impío. Es a esta clase de personas en primer lugar que el pasaje se refiere. Pero por extensión podemos hablar de cualquier persona que no conozca al Señor. Cualquier persona que no conozca al Señor puede ser considerada malo. Ya vimos la presentación del pastor Edgar sobre la muerte y cómo vimos allí que todo hombre está muerto, que todo hombre es malo. Y esta declaración, aunque en su contexto histórico se refiere a esos judíos, se puede aplicar a cualquier ser humano que no tiene la gracia de Dios. Es una persona mala. Y lo que está diciendo aquí es que esa persona que no está buscando salir de este mundo, que no está buscando salir de Babilonia, que no está escuchando la orden de salida, esa persona no puede tener paz. Dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Pero esa paz está puesta en contraste ¿con qué? Con la paz que los del cautiverio, que oyen la orden de salida y creen en la seguridad de protección y creen en la redención de Jehová tendrán. Entonces en el cautiverio van a haber unos con paz y unos sin paz. ¿Quiénes son los que tienen paz? Los que creen las promesas, los que quieren salir del cautiverio, los que quieren regresar. Mas los que no tendrán paz. No hay paz para los malos, dijo mi Dios. ¿Y qué tipo de paz? La paz que representa en la vida presente tener hoy un sentido, una experiencia de paz interior, que mi vida tiene un sentido, que cuando estoy en una aflicción puedo tener paz, pero también el texto es una sentencia definitiva. No hay paz para los malos significa que esos hombres nunca tendrán paz, ni en esta vida ni en la vida venidera. Y esa es la sentencia final para estas personas. Las personas que no son de la fe, las personas que no creen las promesas de Dios, nunca tendrán paz. Ningún tipo de paz aquí, ningún tipo de paz después de la muerte. Entonces este extraño mandato del Señor de dar una orden de salida del cautiverio a un pueblo que aún no ha entrado al cautiverio, nos deja ver claramente cómo nuestro Dios está equipándonos para vivir en situaciones difíciles
a partir del poder de su evangelio, a partir del poder de su palabra. Y Él nos ha dado para ello una orden de salir. Una orden de salir. Nos ha dado la seguridad de que vamos a salir. Y nos ha dado la seguridad de la protección antes de salir. Y ha dado la sentencia a los que no quieren salir, que jamás tendrán paz, en contraste con los que queremos salir, que sí la tendremos. Ahora, después de haber visto el pasaje en ese contexto histórico de la realidad del Israel de la época de Isaías y lo que él profetizaba para años no muy lejanos, tenemos que preguntarnos acerca de nosotros en el día de hoy. Y ahora lo que tenemos que hacer es proyectar el pasaje hacia Cristo. Y como les decía en la introducción, ¿cómo podemos ver a Cristo como la puerta de salida? Cristo es la puerta de salida del remanente verdadero de Dios. Él es nuestra puerta de entrada, pero también es nuestra puerta de salida. Y ya en el pasaje vimos algunas expresiones que nos ubican en Cristo como la puerta de salida. La primera de esas expresiones la vimos en el versículo 20, cuando dice el pasaje que anunciemos con alegría, o que le anuncien a Israel con alegría, que Jehová redimió a Jacob su siervo. La palabra redimió, desde este punto de la historia de la salvación, llevada a su cumplimiento, solamente tiene significado en Cristo Jesús. La palabra redimió, llevada desde este punto al cumplimiento de la historia de la salvación, solo tiene significado en Cristo Jesús. Nosotros éramos esclavos del rey de Babilonia. Cuando Adán pecó, el mal entró en nosotros. El diablo fue coronado rey del imperio babilónico. Él es el rey de las tinieblas, y todos los que cayeron con él y todos los que fuimos contaminados de pecado como él, nos convertimos en esclavos y cautivos del rey de Babilonia. Y de ahí no podíamos salir por nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque cuando caímos nosotros comenzamos a amar Babilonia. Nosotros por naturaleza amamos Babilonia y no queremos salir de ella. Pero Jehová redimió a Jacob. Jehová redimió a su pueblo. Jehová rescató con su santo brazo a los cautivos del rey de Babilonia que no querían salir de Babilonia. A los cautivos que él les gritó la orden de salida y ellos se quedaron felices, durmiendo y disfrutando en Babilonia. Solo Cristo redime a los cautivos del rey de Babilonia. Solo Él. Él muere en una cruz para librarlos de su cautiverio. Él es el hombre súper fuerte que vence al hombre fuerte. El fuerte vencido por uno más fuerte. El rey de Babilonia es el hombre fuerte, Satanás. Cristo es el hombre súper fuerte que vence al hombre fuerte para liberar a los cautivos de Babilonia. Hermanos, ese es el evangelio. Es la redención de nuestro cautiverio de tinieblas. Como explicaba el pastor Edgar, que estábamos bajo la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire. Hermanos, los cautivos éramos nosotros. Todas estas cosas, aunque son relatos históricos reales, son símbolos, tipos de nuestra redención, tipos de nuestro evangelio. Nosotros somos esos cautivos que necesitábamos redención. La orden de salida es para nosotros. Y nosotros empezamos a escuchar la orden de salida cuando somos salvados por el evangelio de Cristo. Así que esta palabra redención nos ubica inmediatamente en nuestro Redentor. Él es el único Redentor, nuestro Redentor, el único que nos puede sacar del cautiverio babilónico. Pero hay otra expresión allí que es imposible de no asociar con el Evangelio, y es en el versículo 21, cuando el profeta regresa para darles seguridad a los hechos de la historia de Israel en el desierto al salir de Egipto, cuando dice, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron aguas. Hermanos, ¿qué es eso? Eso es el Evangelio. El Evangelio según la roca. El Evangelio del golpe a la roca. ¿Cuál fue la roca que fue golpeada?
Ustedes recuerdan por qué el Señor se enojó tanto con Moisés y no le permitió entrar a la tierra prometida, porque golpeó la roca 2 veces. La roca debía ser golpeada una sola vez, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Ese es el Evangelio. ¿Y qué está produciendo este Evangelio aquí en el contexto? ¿Y qué debe producir cuando lo aplicamos a nosotros? Fe, seguridad de que nosotros atravesaremos el cautiverio, hermanos, protegidos por el Señor, y que llegará el momento en que saldremos de él, que la orden de salida es para nosotros, que nosotros entramos al cautiverio. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros salimos en cierta forma de Babilonia. Salimos de Babilonia, pero continuamos dentro de Babilonia en cierto sentido. Y solamente saldremos del todo de Babilonia cuando dejemos este mundo o nuestro Señor regrese. ¿Ven la conexión entre el pasaje y el Evangelio? Yo creo que entonces, a partir de este pasaje, no es muy descabellado decir que Cristo, de pensar de Cristo y decir de Cristo no solamente, y adorarlo no solamente como nuestra puerta de entrada, sino como nuestra puerta de salida. Debemos pensar en Él como nuestra puerta de entrada. Cuando dice, yo soy la puerta, en Juan 10:9, dice, el que por mí entrare será salvo. Pero luego dice, y entrará, y luego dice, y saldrá. ¿Sí ven? Y entrará y saldrá. Hay una parte, cuando yo soy convertido, yo salgo de algo para entrar en otra cosa. Salgo de Babilonia. Salgo de la cautividad del rey de las tinieblas. Salgo entrando por una puerta, pero a la vez esa puerta que me trae a una situación diferente, que me saca de las tinieblas, me lleva al reino de la luz, a la vez esa puerta me sacará totalmente. Esa puerta será mi puerta de salida. Cristo es mi puerta de entrada a su reino y mi puerta de salida totalmente del reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es nuestro Señor y ese es el Evangelio. Así que en este pasaje nosotros una vez más aprendemos que como pueblo de Dios, y asociándolo con la tipología de lo que sucedía al pueblo de Israel, nosotros estaremos en un cautiverio por un tiempo determinado. Aprendemos que estando en este cautiverio tenemos una orden de salida y que debemos vivir el cautiverio, atravesar este mundo, atravesar el recorrido en el territorio de la oscuridad con esa orden de salida en nuestra cabeza, con un espíritu de salida que quiere salir, Y aquí es necesario que pensemos en lo mucho que estamos apegados a nuestra vida en este mundo, lo mucho que amamos a la vida presente, lo mucho que nos amamos a nosotros mismos y nuestro desempeño en Babilonia. Es que nos está yendo muy bien en Babilonia y no queremos salir de Babilonia. Pero cuando pensamos en Cristo como nuestra puerta de entrada, que ya la hemos cruzado, y en Cristo como nuestra puerta de salida, hermanos, vamos a querer salir de Babilonia. Salir de Babilonia es lo mejor. Pero antes de salir, debemos recorrer todo el territorio de las tinieblas, todo el territorio de la oscuridad, queriendo salir de Babilonia. Escuchando la voz del Señor que nos dice, apartaos, apartaos, pueblo mío, no toquéis cosa inmunda. Ese es el espíritu de un cristiano que puede vencer la aflicción, porque las cosas de este mundo no tienen tanto valor para él, así que cuando las pierde, no hay que hacer un duelo, simplemente el Señor las quita. El Señor da, el Señor quita. Lo que tengo de este mundo no tiene tanto valor porque yo lo que quiero es salir de este mundo. Como dice el himno, del mundo salir, oh qué gozo sería, ya sea la tarde o la noche de un día. Así puede ser, pues al mundo con gloria, Jesús por los suyos vendrá. Es ese espíritu de querer salir, hermanos, que viene del conocimiento del Evangelio, lo que hace que nosotros podamos tener un corazón preparado para la aflicción.
Es un espíritu que no se conforma a las cosas de este mundo. Un espíritu que ha escuchado la orden del Señor de salir de Babilonia. Así que, ¿cómo llegamos nosotros entonces a querer salir de Babilonia, a querer obedecer esta extrañísima orden de salida? Por medio del poder del Evangelio. El Evangelio autopredicado en todos sus matices. Ustedes han podido ver que a medida que el pastor Sugel habla, el pastor Edgar habla, y vemos estos textos, se añade riqueza a ese Evangelio. Mientras más conocemos ese Evangelio, más vamos a tener ese espíritu que quiere salir de Babilonia. Un espíritu que anda como verdaderos peregrinos en la tierra, en el territorio del príncipe de las tinieblas. ¿Cómo obtendremos pues este espíritu? Predicándonos en plenitud el Evangelio. ¿Cómo podremos tener la paz que el mundo no puede tener? Dice que para los impíos no hay paz. Autopredicándonos las riquezas del Evangelio de Cristo. Mientras más lo conozcas, nosotros podríamos hacer cientos de congresos acerca del Evangelio y nunca terminaríamos de admirar las riquezas del Evangelio. Cada vez, en cada pasaje de la Escritura, vas a descubrir más esas riquezas y esas riquezas te van a saturar del gozo, de la alegría y del deseo de querer ejecutar la orden de salida. Yo quiero pedirte que vayas a tu casa hoy pensando cuánto deseas salir de Babilonia. Si conoces el Evangelio, vas a querer salir de Babilonia. Mientras más lo conozcas, más vas a querer salir de Babilonia. Que el Señor nos conceda, pues, tener paz mientras hacemos este recorrido del cautiverio y que nos dé un espíritu de gozo al recorrer incluso las dificultades y un deseo muy grande, cada vez más grande, de cumplir la orden de salida y de ver a Cristo como nuestra puerta de salida. Él es nuestra puerta de entrada y nuestra puerta de salida. Que el Señor nos conceda mayor gracia. Vamos a orar al Señor.